salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. La salvación. Hola, hola, ¿cómo están? No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Porque a Angélica le cuesta escucharme ahora. Me dice que tiene un problema con el audio. A ver, un momento. Angélica. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? No sé si Omar me está escuchando. No sé si está con ella. Muy bien, ¿algún pedido de oración? ¿Algún agradecimiento? Elda, ¿me escuchás? ¿Algún pedido de oración? ¿Algún agradecimiento? Que tengan algo que quisieran compartir. Yo el otro día les puse de que hoy iba a ser el tema el perdón, pero va a ser la salvación. Me había equivocado, pero hoy va a ser el tema la salvación. Ay, no sé si me escucha. No quiero empezar sin que me escuche ella. Sí, se escucha bien. Bien, sí. Angélica, gracias, Zelda, por decirme. A ver si, un instante, le voy a mandar un audio. Angélica, hay un botón abajo a la izquierda que dice audio, que tenés que mover eso seguro. Bueno, bienvenidos a todos y ahora para empezar vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos dirija para poder entender su palabra. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias infinitamente por la vida, por la salud, Padre, porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra juntos. Y Padre, porque todos nosotros nos pudimos venir y conectar. Te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu esté en cada hogar, en cada lugar donde estamos cada uno de nosotros y podamos ser dirigidos por ti para entender solamente lo que tú quieres y habla por mí y que no sean mis palabras sino las tuyas. Imploro, Señor, tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver, 2 personas más se están conectando. Oh, ¿cuántos somos? Me gusta. Vamos a hacer ya como 8. Oh, 9. Muy bien. A ver si los puedo aceptar. Muy bien, y voy a compartir mi pantalla. Como les decía, la clase de hoy va a ser sobre la salvación. La salvación y cómo somos salvos por Cristo, ¿sí? No sé si me escucha. Bienvenido Elías, bienvenido Ramón. Y bueno, como decía, hoy acabamos de orar y hoy vamos a tener la clase sobre la salvación. Perdón, los voy a poner mudos. Ok, muy bien. Entonces hoy vamos a hacer la fe de Jesús, que es la lección 6. A ver. Las terribles consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Nosotros estudiamos, no me acuerdo si ya lo estudiamos hace unas semanas, me parece sí, cómo es que entró el pecado, ¿sí? Primero el cielo y después al jardín del Edén, ¿sí? Y Dios les dijo, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y ahora en esta primera pregunta dice, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Oh, ay, perdón. Perdón, acá tengo las preguntas, pero tengo evidentemente en otro. Ay, me equivoqué.
Un momento, por favor. Ahí está. Pensé que tenía ahí un minutito. Esta otra persona más se conecta. Ay. Acá está. Muy bien. Bienvenidos a todos. Perdón que me equivoqué. Muy bien. Mira mi pantalla, ¿no? Muy bien. Muy bien. La salvación. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, ¿no? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, porque Adán y Eva pecaron, ese castigo pasó a todos los hombres y nosotros ya heredamos ese instinto pecador, ¿no? Y que dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces nosotros todos merecemos la muerte por ser pecadores. Y yo hace unas semanas les decía, ¿un niño es pecador? Bueno, el niño, ¿sí? Rompe algo, se manda una macana, hace algo mal, y uno le dice, ¿quién hizo esto? Y cuando uno les dice, ¿quién hizo eso? ¿Qué hace? El nene sin darse cuenta, peca y miente, dice, yo no. Y entonces uno nace con ese instinto de defenderse, ¿no? Aunque sea uno miente, y ya es pecado. Entonces nosotros, porque todos somos pecadores, merecemos la muerte. ¿Sí? Y nosotros este problema del pecado no lo podemos resolver como seres humanos, necesitamos de un Salvador. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Aunque te laves con lejía o lavandina y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Sí? Entonces así tratemos nosotros de decir, nos limpiamos el pecado o cualquier cosa que hicimos mal, no podemos, merecemos la muerte. Pero Jesús es el que limpia nuestros pecados, ¿sí? Para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? No. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? ¿Qué es lo que hizo Dios para salvarnos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces nosotros, ¿cómo podemos ser salvos? Creyendo. Uno ora, le pide a Dios perdón por sus pecados, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y aceptamos a Jesús. Jesús murió por nosotros. Nosotros deberíamos haber muerto, pero Jesús murió. Acá vemos la foto en la cruz. ¿Y cómo podemos decirle a Dios, sí, Dios, acepto, ¿sí? ¿Cómo lo aceptamos? Cuando uno se bautiza. Después también acá vemos la ceremonia de la Santa Cena, ¿sí? La Cena del Señor, cuando uno come el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y la sangre de Cristo, ¿sí? Ese símbolo, ¿sí? Ese rito. Estamos diciéndole, Dios, estoy aceptando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí. Y cuando nos bautizamos, ¿sí? Es como morir al viejo hombre y nacer al nuevo hombre para tener una vida con Jesús. Esos son los ritos que nos ayudan a poder de alguna manera decirle a Dios, Dios, acepto la salvación, acepto que Cristo haya muerto por mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo describió Jesús su misión? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros ya estábamos perdidos y la única manera de ser salvos era si alguien nos salvaba. Nosotros merecemos la muerte. Jesús, porque nunca pecó, entonces al no pecar no merece la muerte. Entonces, porque Jesús no pecó, no merece la muerte, es vida, ¿sí? Y si es vida, tiene poder para resucitar,
¿sí? Por eso es el único que nos puede salvar, porque Jesús resucitó, murió, resucitó. ¿Y qué está haciendo hoy en día Jesús? ¿Qué pregunta? Hoy Jesús tiene un rol muy importante en nuestra salvación, porque después que Él murió en la cruz no es que ahí quedó, ya somos salvos. No, no, no. Cuando vos pedís perdón a Dios, Jesús está en el cielo ahora, se presenta ante el Padre y le dice, Padre, acá tengo las heridas de que fui crucificado, y muestra a Jesús sus manos y pide, por favor, ya pagué, ayúdale a este pecador. Te suplico que le perdones a este pecador. ¿Sí? Y es como Jesús hoy día intercede por nuestros pecados en el cielo. Entonces es importante creer que Jesús murió, resucitó y es tu abogado hoy. Entonces, ¿cómo describió Jesús su misión? Jesús vino a buscarnos y a salvarnos, que estábamos perdidos. Miren esta foto. Esta foto es un símbolo, un dibujo de cómo es el santuario en el cielo. Es como el lugar donde está Dios, ¿sí? Jesús, acá, este es su traje de abogado que él tiene, de defensor. Jesús salva al pecador. ¿Cometió Jesús algún pecado? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿sí? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Estás sufriendo? ¿Te duele el corazón por algo? ¿Tenés algo que no sabes a quién contarle? ¿Tenés alguna angustia? Jesús te entiende. Jesús es tu Salvador, ¿sí? Y Él también fue tentado y sufrió igual que vos o más que vos. Entonces, cuando te sientas mal, sabes que tenés a alguien que te entiende. El ser humano a veces no te entiende, a veces no te puede dar el consejo que necesitas, pero Jesús siempre está ahí diciéndote, hijo, vení, yo te perdono, te salvo, te entiendo, te justifico, te ayudo, ¿sí? Y es Jesús, ¿sí? El que te defiende hoy y te está esperando, ¿sí? Entonces, ¿cometió Jesús algún pecado? No, nunca tuvo ningún pecado. Por eso tuvo el poder de resucitar, porque Él es vida. Jesús salva al pecador. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? ¿Cómo pagó? Con su vida, ¿sí? Porque sabemos que la paga del pecado es muerte, así que Él murió por nosotros. Imagínate, vos tenés un hijo, un niño chiquito, entras a un lugar de cristales y el chico rompe un vaso de cristal. El dueño dice, tenés que pagar, el vaso es muy costoso. Si no tenés plata, el chico queda empeñado, ¿sí? Y Jesús, que es tu padre, dice, no, déjalo libre al chico, yo me quedo en su lugar. Y Jesús es el que toma el lugar nuestro. Y cada vez que nosotros pecamos, Jesús lo estamos crucificando de alguna manera. Nuestros pecados lo crucifican y lo hacen que muera por nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús fue menospreciado, maltratado por nosotros, por nuestros pecados. Y encima hay gente que dice, ay, no me interesa Jesús. Hay gente, tantos ateos, ¿sí? Pero continúa diciendo, estamos leyendo en Isaías 53, del 3 al 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. ¿Sí? Porque Jesús tiene llagas, heridas en sus manos, porque Él murió por nosotros, nosotros somos curados. Nuestro pecado es limpiado. Imagínense, nosotros pecamos y nos vamos poniendo manchas de pecado en nuestro cuerpo. Y aunque nos bañemos con lavandina, con detergente, no nos curamos. Pero
Si miramos a Jesús, creemos en Jesús y le pedimos perdón por nuestros pecados, Jesús dice, yo te pongo mi capa de justicia, mi ropa de justicia blanca, sin pecado, limpio, y nos limpia. Entonces, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Sigue. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Jesús es nuestro cordero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Quiero contarles algo. Imagínense, antes de que Jesús muriera, o sea, desde Adán y Eva hasta Jesús que murió en la cruz, ¿cómo eran salvas esas personas? Bueno, esas personas para ser salvos, miren acá, sacrificaban, tenían que matar un cordero. ¿Y este cordero, quién era? Este cordero simbolizaba a Jesús, simbolizaba que en el futuro Jesús iba a morir, ¿sí? Esto es antes que Jesús venga. Entonces, Adán y Eva, todos los judíos, toda la gente que existió antes de Jesús, ¿eran perdonados? Sí. ¿Y ellos tenían que morir? No, ellos no morían, moría un cordero en su lugar. Y nosotros no morimos, muere Jesús en nuestro lugar. Y a veces uno dice, nosotros somos salvos por gracia. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? En la iglesia nosotros somos salvos por gracia. Muy bien, hay que entender que nosotros somos salvos por gracia por Jesús. Pero antes de Jesús, Adán y Eva y toda la gente antes también eran salvos por gracia. ¿Por qué? Porque había un cordero que moría por ellos, pero ese cordero no era un simple cordero, ese cordero simbolizaba a Jesús. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender desde Adán y Eva hasta hoy y siempre somos salvos por gracia por Jesús. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Con su muerte. Jesús salva al pecador. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Bueno, ya entendimos, Jesús muere por nosotros para darnos salvación. ¿Y qué pasaba si él hubiese muerto y quedado muerto? No había salvación. Pero, como él nunca pecó, ¿sí? Como él es vida, que hay gente, como él es vida, entonces pudo resucitar. Y era importante que él resucitara para vencer al pecado. Tuvo la victoria cuando él resucitó. Venció el pecado, venció la muerte. Jesús salva al pecador. ¿Qué acto aseguró su salvación? En 1 Corintios 15, del 20 al 22. Y dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. A ver, nosotros, porque Adán pecó, todos somos pecadores y merecemos morir. Pero porque Jesús nos salva y Jesús resucitó, si aceptamos ese sacrificio que Dios hizo, que Jesús hizo, merecemos vivir y somos vivificados, ¿sí? Y Dios nos perdona. Entonces, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? Que Jesús haya resucitado. Murió, resucitó y con su resurrección venció al diablo, venció al pecado. ¿Y cuál es el trabajo ahora de Jesús? Jesús está ahora en el cielo como tu abogado intercediendo por tus pecados. A veces uno va a la iglesia y muchas veces no te dicen que Jesús es el que hoy intercede, el que es abogado, ¿sí? Pero también en algún momento Jesús se pone las vestiduras de juez, ¿sí? Y es Jesús el que después va a juzgar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Creer en Jesús, ¿sí? Tenemos que aceptarlo como nuestro único Salvador y abrirle la puerta de nuestro corazón. Y leamos qué dice en Hechos 16, 30 y 31. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Creer. Si nosotros creemos, somos salvos, ¿sí? Nosotros y nuestra casa, dice. Pero también quiero agregar una cosa. Tenemos que creer, ¿sí? Y porque creemos, porque aceptamos el amor de Dios, ¿sí? Nosotros amamos a Dios como respuesta de su amor. Y cuando vos amas a alguien, ¿qué haces? Tratás de complacerlo, ¿sí? Te casás y a tu pareja la querés complacer, la querés mimar, le querés dar lo mejor. Y con Dios es lo mismo. Vos amás a alguien, ¿sí? Vos amás a Dios y creo y soy salvo, pero porque amo a Dios, trato de hacer su voluntad, trato de ser buena persona, trato de reflejar su amor, ¿sí? Y debemos aceptarlo a Jesús como nuestro único Salvador. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Qué interesante, solamente Jesús nos salva. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que no pecó y Jesús es el único que murió y resucitó. O sea, los santos, la Virgen y cualquier pastor o quien sea, nadie te puede salvar, nadie te puede perdonar. Escuchen bien, nadie te puede perdonar. Si te vas a un cura, a alguien, a un ser humano a confesarte, ¿ese ser humano puede perdonarte? No, no dejes que te engañen. Solamente Jesús es el único que te puede perdonar y limpiar. ¿Por qué? Porque es el único que murió, el único que te entiende y el único que resucitó y venció al pecado. Y tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abrámosle la puerta de nuestro corazón, ¿sí? Abrámosle la puerta de nuestro corazón a Jesús. A ver, un momentito, ahora voy a compartir otra presentación. A ver, un momento. Muy bien. Y ahora tenemos, a ver, bueno, acá son las preguntas que les estuve leyendo, es el PDF que yo siempre les mando al grupo. Bueno, yo ahora lo que hice fue leer todos los versículos. Pregunta, ¿en qué le ayuda saber que Jesús vino para salvarnos y hacer de nosotras nuevas personas? Jesús te salva, te hace una nueva persona. Ahora, ¿en qué te ayuda? En que hoy vos sabés que no estás solo, estás con Jesús. Jesús, quien es el que te entiende, ¿sí? Y entonces cuando estemos pasando angustias, cuando estés sufriendo, ¿sí? Esperemos que Dios cambie nuestra situación, ¿sí? Y Dios es el que desea sanarnos, ¿sí? Además, otra cosa, ¿sabían que cuando nosotros sufrimos, cuando tenemos dolor, Jesús sufre con vos, ¿sabes? Sufre, llora con vos y te abraza. Y a veces, no sé si han escuchado esa canción que dice que iban Jesús con, con otra persona caminando en la arena, es súper famoso esta canción. Que dice que iban caminando con una persona con Jesús y vio de que cuando habían dificultades y problemas, en la arena solamente habían 2 huellas. Y entonces esta persona le dijo a Dios, a Jesús, ¿cómo es que cuando siempre veo tus huellas y mis huellas en la arena, pero cuando tengo problemas veo solamente un par de huellas? Y Jesús le dijo, porque cuando tenés problemas, es porque yo te llevo en mis brazos y esas únicas huellas que ves son de Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando parece que nadie te entiende, te parece que estás sufriendo, no te preocupes, que aunque parezca que no está Jesús, Él está con vos. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, creo que Jesús murió por mis pecados, lo acepto como mi único Salvador, le entrego mi fe y mi corazón. Y hoy la pregunta es para vos. Amén, amén.
entreguémosle nuestro corazón, nuestra decisión a Dios. Y ahí pueden escribir en los comentarios, ¿sí? Acepto la salvación de Jesús. Jesús te limpia. ¿Tenés algún pecado? ¿Tenés algo que te aflige? ¿Alguna angustia en tu corazón? ¿Algún secreto que no querés contarle a nadie? ¿Algo que te avergüenza? No te preocupes. No tengas vergüenza de Dios. Jesús te entiende, Jesús te limpia, Jesús te perdona, te restaura. Pero Dios te perdona. Y Jesús nos dice, vete y no peques más. Tratemos de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y tengamos la seguridad que Dios nos perdona, nos limpia. Y de ahora en más, borrón y cuenta nueva. Una nueva vida con Jesús. Y vamos a continuar ampliando un poquito los conceptos. Jesús como nuestro Salvador. Para que nosotros podamos ser salvos, se necesitan varios pasos. No es solamente murió en la cruz, no. Necesitamos varios pasos para que podamos tener la salvación. 1. Jesús se tuvo que reencarnar. Dios se tuvo que hacer hombre para venir a salvarnos, ¿sí? Se reencarnó, después tuvo que tener una vida sin pecado. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera pecado? Si Jesús hubiera pecado, hubiera merecido la muerte, y si hubiera merecido la muerte, no hubiera podido resucitar y darnos vida. Entonces es muy importante entender que Jesús era indispensable, era muy importante que Jesús no tuviera pecados, ¿sí? Que fuera santo para que Él nos pueda salvar. Y otra característica, otro paso para que podamos ser salvos, es que Jesús tuvo que morir en la cruz. Morir como nosotros, ¿sí? Como nosotros hubiéramos tenido que morir, ¿sí? Muerte vicaria. Murió como un delincuente, como el peor. Todo por nuestra culpa, ¿sí? Pero era importante. Si hoy te pregunto y es, ¿por qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué Dios permitió que Jesús muriera en la cruz? La respuesta es simple. Dios permitió que Jesús muriera en la cruz por amor a vos y por amor a mí, porque era la única manera de que nosotros podamos ser salvos. Y otro paso para que podamos ser salvos es resurrección. Jesús murió en la cruz, pero para eso también tenía que resucitar. Resucitar para poder darnos la salvación, ¿sí? A nosotros y vencer al pecado, vencer y tener la victoria sobre la muerte y sobre el diablo. Con eso no termina, sino que también Jesús tuvo que ascender al cielo, ¿sí? Si Él se quedaba acá en la tierra, ¿qué iba a hacer? ¿Sí? ¿Cuál iba a ser su función acá? Ahora la función de Jesús continúa en el cielo. Él tiene que ir al cielo para defendernos, ¿sí? Y ahora, bueno, Jesús ascendió al cielo e intercede por nosotros como nuestro abogado, y para poder salvarnos tiene que venir a buscarnos. Tiene que venir por segunda vez a buscarnos. Es el advenimiento. ¿Advenimiento qué significa? Venida de Jesús, venida, ¿sí? Entonces estamos esperando ansiosos que nuestro Jesús vuelva otra vez. Acá al lado de cada uno de estos que fui diciendo están los versículos, si ustedes lo quieren leer, pero básicamente encarnación, vida sin pecado de Jesús, muerte vicaria, resurrección, ascensión a los cielos, intercesión de pecados, segunda venida de Jesús. Somos salvos por gracia. ¿Qué significa gracia? Gratis. Perdón, gratis. Se recibe al creer en Jesús. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales, suspira por nosotros, con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don: la vida, la muerte, la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todos movilizados en favor de la redención del hombre.
Qué interesante y qué lindo versículo este, qué pasaje, ¿sí? Em, no estamos solos, lo tenemos a Jesús, pero también tenemos los ángeles. Cada uno tiene un ángel de la guarda que nos está ayudando, nos está protegiendo. Y acá lo tengo, no lo vemos, sí, pero acá tengo mi ángel al lado mío y cada uno de ustedes, Diego tiene ahí su ángel. Y Jonah tiene al lado su ángel que te está abrazando, Jonah, un ángel que no lo vemos, pero te cuida. Elda tiene un ángel que la acompaña al trabajo, que la acompaña a hacer las compras. Feli tiene un ángel. Angélica también tiene un ángel, mientras cocina, mientras que hace sus tareas. El angelito dice, yo voy atrás con Angélica para que la cuido, la protejo, ¿sí? Y a veces nosotros, o sea, no lo vemos, pero cuando vayamos al cielo, nuestro ángel nos va a decir, ¿te acordás ese día? Casi te atropelló un auto, pero yo te levanté y no te dejé que cruzaras para que no te atropellara. O te ibas a tropezar y yo te sostuve. Iba a pasar algo y nuestros ángeles nos van a contar todo cómo nos cuidaron toda la vida desde niños. Cuando eras niño, bueno, tu ángel estaba con vos. Y además también tenemos el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es Dios mismo, pero en espíritu, o sea, nosotros no lo vemos, pero el Espíritu está con nosotros. Y es ese Dios que sabemos que está acá, pero no lo vemos. Y además, el Espíritu Santo tiene una función muy importante que es como la voz de tu conciencia. Viste que a veces nosotros sentimos una vocecita que nos dice eso está bien, eso está mal, hace eso, no hagas. Una voz que es nuestra conciencia, ¿sí? Pero esa conciencia también es la voz de Dios, porque Dios te habla a tu conciencia y te hace recapacitar, te hace reflexionar, te hace darte cuenta que está bien y que está mal. Y además es el que te convence, te enseña. O sea, cuando nosotros oramos, hay que pedirle, Dios, quiero que el Espíritu Santo esté conmigo, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña y el que nos ayuda, nos toca el corazón, ¿no? Y nos hace que nos arrepintamos, nos ayuda a entender. ¿Sí? Entonces, acordémonos, no estamos solos. Tenemos Jesús, Dios, los ángeles, el Espíritu Santo que nos ayuda, ¿sí? Y nos da la victoria. Bueno, acá en la lección, esta foto que estoy poniendo acá, es de esta lección que yo mando del PDF, que sería bueno el que tiene ganas y a veces en los celulares se puede completar ahí mismo, me pueden mandar sus respuestas, yo siempre estoy corrigiendo, Elda siempre me manda, yo les digo está bien, o mira esto, agregale esto. Y bueno, y acá al final de la lección, siempre, porque es lo recomendable que ahora que queremos acercarnos a Dios, tengamos todas las mañanas un momento espiritual a la mañana. Te levantás, abrís tus ojos y que lo primero que sea, buenos días Dios, buenos días mi Padre, gracias que me cuidaste a la noche, sí, ayúdame a tener un buen día dirigido por ti y siempre tener una oración a la mañana y también si podemos leer aunque sea unos versículos de la Biblia para poder tener un mensaje en nuestro corazón que nos acompañe durante todo el día. Y bueno, y a veces nos levantamos y decimos, bueno, quiero adorar a Dios, quiero leer, pero no sé qué leer. ¿Qué parte de la Biblia leo? Bueno, al final de la lección siempre hay unos versículos como sugerencias de qué sería lindo leer en la mañana. Así que acá hay una lista que pueden leer, no sé, jueves, viernes, sábado, domingo. Sí, siempre tenemos una lista con sugerencias. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo es una de las acciones más importantes del cristiano. Es un paso trascendental para tener una vida nueva y la salvación. Lo invitamos a participar, bueno, muy bien, a continuar participando de este grupo. Al aceptar a Cristo recibimos la bendición de la paz y el gozo de la salvación, ¿sí? Y también tenemos que tratar de compartir, ¿sí? Esto de invitar y compartir todo lo que conocemos, esta salvación, el perdón, compartir las buenas nuevas con la gente.
Así que quiero agradecer a Jonah, que invitó a su papá, y también a Angélica, así que muchas gracias, y bueno, y a todos, pero bueno, compartamos y compartan los videos, y ¿Viste? testifiquen, bienvenidos, sí, estoy muy contenta que somos muchos hoy, y bueno, y con esto, este es el mensaje que les quería dejar, pero tengamos la seguridad, ¿sí? Que Dios está con nosotros, nos da la salvación, y aunque tengas cualquier pecado, o tengamos cualquier pecado, ¿sí? Que hayamos tenido, no tengas vergüenza de Dios, acércate a Dios y decirle, ay Dios, me conoces, pequé, y a veces Dios nos perdona, y le decimos, ay Dios, no voy a pecar nunca más, perdón, pero ¿qué pasa? Como somos humanos, al día siguiente voy y me equivoco otra vez. Digo, ay Dios, no voy a mentir nunca más. Y al día siguiente me preguntan, ¿algo hiciste el trabajo? Sí, ya lo hice. Y pecamos sin darnos cuenta, mentimos. A veces decimos, la mentirita piadosa, pero es pecado. Y lo que hay que, también lo que les quiero decir, cuando nosotros volvemos a Jesús y le decimos, Jesús, perdón otra vez caí. ¿Qué te dice Jesús? ¿Por qué me decís, hijo, otra vez? Yo ya me olvidé de lo que pasó. Fue borrón y cuenta nueva. Entonces, Dios nos perdona vez tras vez, pero tenemos que tratar de no pecar, tenemos que tratar de hacer su voluntad, pero no dejes que ningún pecado te aflija y te dé dolor. Ten la seguridad que Jesús es quien te perdona, ¿sí? Y te limpia. Y con esto vamos a terminar esta lección. Y le voy a pedir, a ver si voy a poner una canción, a ver, que siempre es lindo cantar. Muy bien, voy a... Un momentito que voy a compartir mi pantalla para poner una última canción. Vivir en esta vida, cuando alguien se va y te deja una herida. Qué difícil es cuando alguien a quien amas te abandona y tú no puedes hacer nada. Qué difícil es cuando alguien tan querido lo arrancan de ti y te quedas destruido. Qué difícil es vivir en este mundo. Qué difícil es, cuán difícil es, pero hay alguien que no te dejará. En sus brazos de amor Él te sostendrá. Tu clamor, tu dolor pronto pasará. Y toda lágrima
Jesús enjugará una hermosa mansión, preparando está, donde tú vivirás por la eternidad. Todo lo mundanal se terminará cuando Cristo venga en gloria y majestad. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así dice el Señor. Pero hay alguien que no te dejará. En sus brazos de amor Él te sostendrá. Tu clamor, tu dolor pronto pasará, y toda lágrima Jesús enjugará. Una hermosa mansión preparando está, donde tú vivirás por la eternidad. Todo lo mundanal se terminará cuando Cristo venga en gloria y majestad. Muy bien. Vamos a terminar con una oración. A ver, le voy a pedir a... ¿Alguien le gustaría orar? Y si no, le voy a pedir a Feli. Si nos acompaña. Acá nos está diciendo Silvia quiere que oren por ella. Otra cosa, antes de orar, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado alguna duda? Yo sí quisiera hacer un breve comentario. Sí, estoy de acuerdo que Jesús perdona nuestros pecados, pero a la vez la palabra nos dice y nos enseña que tenemos que tratar de vivir en santidad como las vírgenes de aquellos tiempos, ¿no? No porque Es así. Jesús nos perdona un pecado significa que vamos a estar pecando cada ratito, ¿no? Creo Sí. que sí es algo muy importante que todos lo podamos entender y tener en cuenta. Muchas gracias, Jonah, por tu aporte y muy bien lo que dijiste. A ver, sí, Dios nos perdona una y otra vez, pero tenemos que ser conscientes de que Así cada es. vez que uno peca, estamos crucificando a Jesús, ¿sí? Y tenemos que valorar, ¿sí?, su sacrificio y realmente arrepentirnos. Y cuando nos arrepentimos, odiar el pecado, odiar lo que hice, ¿sí? Tratar de cambiar. Hacer lo mejor posible y tratar de cambiar vos. Si igual te volvés a equivocar, sí, sin querer, porque a veces uno como ser humano cae en la misma piedra, Dios nos perdona, pero tratar de cada día mejorar, ¿no? Y porque la idea, nosotros queremos ir al cielo, ¿no? Pero Y algo muy cierto que tú dijiste hace rato, y creo que la clave está ahí, todos los días estar en constante en oración con el Señor para que nos libre y nos guarde del mal, que amén. no permita que Y de lo- Satanás nos lleve a cometer ese pecado, esa tentación.
Otra cosa que yo quiero decir, cuando nosotros pecamos, muchas gracias, Jonah, cuando nosotros pecamos, dice que el diablo dice, ah, este es mío, este me pertenece, ¿sí? Él se Pero enorgullece. sí, está feliz porque en el principio de la creación el diablo era como que dijo, ay, Dios es malo, pone tantas leyes, es muy difícil, no se puede cumplir todo, ¿sí? Y es como que Jesús vino acá a demostrar, ¿sí? Que es posible vivir una vida sin pecado. Es en contra de nuestra tendencia, ¿sí? Solos no podemos, pero si estamos con Dios y buscamos, como dijo Jonah, día a día. Y sobre todo dejar que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. Exactamente. Sí, dejamos a Dios que obra en nuestra vida, sí, que nos cambie nuestro Porque corazón. muchas veces somos necios, tercos, y queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Y yo creo que de eso no se trata, Sí, ¿no? sí. Muchas gracias, sí, tal cual, sí. Tratamos de hacer nuestra voluntad y hay que dejar que Dios moldee nuestro carácter y nos dé las fuerzas para vencer a la tentación. Muy bien, ¿algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Estamos justo terminando, a los que recién se acaban de conectar o no sé, estamos terminando, pero esta clase va a quedar grabada y yo la subo a YouTube, así que el que faltó o la quieren compartir, la voy a estar mandando al WhatsApp. Vamos a cerrar nuestros ojos para poder orar y le voy a pedir a Félix si nos puede dirigir en oración, por favor. Feli. Bueno, si no voy a orar. A ver. Bueno, cerremos nuestros ojos para orar. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias infinitamente por esta lección. Gracias, Padre, porque nos das tu perdón, tu salvación, Padre. Y te suplico que tu Santo Espíritu y tu poder, Señor, nos ayude a poder vencer al pecado, vencer a la tentación y también sentirnos perdonados por ti, Padre, si caemos. Te suplico que estés en cada uno de los hogares, acompañando cada uno de las personas que están conectados, que Señor, capaz si los nombro, los enumero, me olvido, porque gracias Señor, porque hoy nos conectamos muchos para alabarte, Padre. Gracias, bendícelo individualmente a cada uno de ellos y también a sus familias, Padre. Y dales tu amor, tu espíritu, Señor, y quédate con nosotros en cada hogar, Padre. Y acompáñanos también a poder continuar con esta semana, que tenemos muchas actividades, pero Padre, quédate con cada uno de nosotros, tú dirigiéndonos. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muchísimas gracias por estar, Diego, Elda, Angélica, Omar, Silvia, Ingrid, bienvenida, que ella también es nuevita. ¿Quién más tenemos? Pedro. También estaba Ramón hace un ratito. Muchas gracias por estar. Y bueno, los espero el viernes que viene. Vamos a estudiar la segunda venida de Jesús y vamos a ver las características inconfundibles que no se pueden copiar, que nadie las puede falsificar. Las características de cómo nos vamos a dar cuenta que Jesús es el verdadero Jesús que va a venir. Lo vamos a estudiar este viernes, así que los viernes siempre es una hora más temprano que hoy, ¿sí? Los miércoles un ratito más tarde, ¿sí? Así que los espero el viernes, muchísimas bendiciones y un beso a todos. Gracias por estar. Si tienen alguna pregunta, me escriben ahí al WhatsApp, ¿eh? Bueno, bendiciones. Chao. Chao.